Nos encontramos en Santiago de Chile con... yo tengo que presentar siempre personajes, porque la verdad que sos un personaje, Cecilia. Y tengo que decirlo, porque ella tuvo la gentileza de regalarme este libro de la ciencia a la conciencia, un viaje interior, que leí solamente un capítulo y estoy fascinada, así que te doy la bienvenida. Gracias por estar. Y para que nos cuentes un poco esta formación tuya científica. En realidad el libro es tu vida, ¿no? Es un poco tu vida. ¿Cómo llegaste en tu primera etapa a respetar todo lo científico y después te fuiste de la vereda del frente? Contanos un poco cómo fue este proceso tuyo. Bueno, la ciencia a la conciencia. Sí, en realidad es una... Yo comparto ahí una búsqueda que se podría decir que ha sido filosófica también, ¿no? Que caracteriza mucho a mi generación, algunas personas que fuimos afortunados, yo creo, en hacernos ciertas preguntas y tomar ciertas decisiones en la vida que frente a lo que habíamos vivido. Yo soy parte de esa generación del cambio social, de los años 60, del movimiento universitario, que nos lanzamos muy jóvenes en el compromiso, el compromiso con lo colectivo y postergando bastante nuestras propias vidas personales y sufrí el primer trauma que sufrió nuestra generación en Chile, que fue el golpe de Estado. Entonces, el golpe de Estado, en momentos en que estábamos en plena efervescencia idealista de querer cambiar el mundo a partir de las ideas. Te voy a hacer una pregunta porque es importante para la gente joven, ¿no? No había televisión prácticamente, información por la televisión, no había teléfono, no había internet. ¿Cómo se comunicaban? ¿Se comunicaban hablando? Porque nos ha pasado en la Argentina también una situación política de querer defender el mundo. ¿Cómo era la realidad del adolescente, del chico que estudiaba o que ya estaba en la facultad? Mira, no creo que sea muy diferente de lo que vive un universitario hoy, en el sentido de que hay un volcarse hacia afuera y en el caso nuestro era hacia la calle. A los cafés, a las asambleas universitarias, y esos espacios siguen existiendo. Lo que pasa es que los medios digitales y las redes sociales lo potencian, claro. Pero siempre está salir del mundo más, bueno, que ahora ha empezado antes en el mundo, empieza en particular acá en Chile, empieza el joven a involucrarse mucho antes, cuando está en la secundaria ya. Entonces, yo tengo unos recuerdos muy lindos, muy épicos, muy entretenidos, porque la ciudad era más protegida, los grupos eran más pequeños, como que rápidamente uno conocía a los de su generación que estaban en lo mismo. Entonces, pero no creo que sea tan distinta la experiencia a la que tiene el joven hoy, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué te pasó? Bueno, retomamos un poco a tu historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué elegiste la ciencia? Mira, lo que me pasó fue que yo fui en esos años todavía a colegio de monjas, católico, y muy sencillo, monjas americanas, no eran particularmente religiosas, era bastante abierto, y por alguna intuición de mi padre me enviaron a Estados Unidos, yo tenía 15 años. Ajá. Y me fui a vivir a Estados Unidos un año. Y ahí se me produjo la primera toma de conciencia, porque yo salí de un medio, clase media, y llegué a una familia de clase media ya también, con la cual conviví, pero y vi cómo vivían los americanos en los años 60, era la época de Kennedy, de mucho idealismo, mucha apertura, pero cuando llegué de vuelta me impacté con las condiciones de vida que había todavía acá en Chile, de pobreza, y ahí como que me comprometí con hacer una vida profesional para cambiar las cosas, y entonces por eso estudié sociología.
en lugar de estudiar leyes, que como mi padre era abogado. Claro. ¿Y estudiaste acá en Chile? Sí, en la facultad, sí. Y después fui profesora universitaria acá y me aposté en realidad por la vía de el conocimiento nos hará libre, el conocimiento nos permitirá todo lo mental, y me convertí en una intelectual. Este conocimiento a través de la ciencia, ¿lo hiciste solamente acá, la formación, las distintas formaciones que tuviste acá, o fuiste a formarte a otros lugares para poder comparar, así como comparaste cómo era Estados Unidos con Chile, cómo era Europa también, o no? No, yo me tuve que, o sea, el periodo fue bastante corto porque el proceso de la efervescencia, el idealismo y todo duró pocos años, unos 3-4 años, y tuve que salir el año 76 afuera, exilada, porque yo ya estaba casada, tenía 2 hijos, trabajaba en la universidad, y vino este proceso muy acelerado de cambio social que fue por el gobierno de la Unidad Popular en Chile, y que se detiene bruscamente y muy dramáticamente, y me tocó a mí vivirlo en mi casa, en mi familia, con mi esposo, que lo detuvieron, y éramos universitarios, éramos muy jóvenes, teníamos 26, 27 años, y tuvimos, él estuvo desaparecido un tiempo, y yo tuve que sobrevivir con mis 2 hijos pequeñitos. Tenía el trabajo en la universidad, pero me lo perdí, o sea, hubo unos cambios, y en pocos meses me encontré viviendo en Francia así bruscamente. Y ahí hice una carrera desde abajo, muy lentamente, hasta que logré un cargo de investigador científico después de unos años, y ahí me di cuenta de lo interesante que era la vida de la ciencia, porque ya la vida de la política como que se me había desencantado, y también para mí fue bien profundo el cuestionamiento. No lo viví en un resentimiento que tampoco le transmití a los hijos eso, porque no sé, por mi naturaleza, mi carácter, supongo. Yo saqué las consecuencias de lo que también habíamos hecho mal nosotros, ¿no? Aun siendo muy joven, creo que exageramos mucho, muy idealista, muy irresponsable en cierto sentido. También me di cuenta de lo... Mira qué interesante esto, ¿no? El poder reconocer a veces que la ceguera que tenemos cuando somos jóvenes, ¿no? Exacto. ¿Y ahí entraste ya en el mundo espiritual o...? No, para nada. Yo fui un investigador científico porque lo que descubrí allá fue que los beneficios de una ciencia, porque acá era más bien teórico todo, y allá me introduje, tuve suerte en una facultad en la cual se hacía mucho trabajo de terreno. Lucía se hacía íbamos mucho a trabajar lo que se llama en investigación de terreno, entonces no era solo no era la teoría, no era esta cosa de estar siempre barajando autores ni nada, y me tocó una experiencia muy muy rica de conocer Europa, conocer Francia muy a fondo por mi trabajo. Me convertí en una francesa más. Entonces para mí estuve muy cerca de algo que después descubro, monasterio budista, etcétera, pero nunca tuve conocimiento de eso para nada. Yo había sido católica de joven, lo había dejado, yo decía siempre que era tremendamente atea. Mi marido decía, no puedo conocer a alguien más ateo que tú. Y que era porque no sabías lo que la vida te iba a deparar. No, es que la verdad estaba en el conocimiento que uno podía adquirir. Claro, es verdad. Y esta vida espiritual, que es la más rica, ¿no? Realmente, y creo que te tocó en un momento cuando ya terminaste el trabajo como mamá, como esposa, de esta lucha interna que uno tiene de la sociedad en realidad que nos exige. ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue el disparador de decir, bueno, yo tengo que ver otras cosas? ¿O fue paulatino? No, fue progresivo, pero la decisión fue muy rápida de cambiar de vida, en el sentido que fue paulatino. Cuando yo regreso a Chile a fines de los 80, incluso
di algunas entrevistas porque me llamó. Yo llegaba con mi doctorado, había hecho una carrera muy exitosa finalmente allá, pero yo opté por volver a la tierra, a los vínculos, y volví con mi familia. Y me costó mucho adaptarme hay que decirlo, al machismo de la cultura de acá. Y me costó mucho adaptarme porque acá en Chile había un boom en esos años, que todos corrían hasta hoy hacia lo material, hacia un frenesí, un delirio, te diría yo, que me pareció muy... En Europa las cosas son más austeras, ¿no? Y esos refrigeradores llenos al modo de vida americano que Chile se compró enterito. Entonces ya tuve un primer choque. Incluso me acuerdo de unas entrevistas que yo decía, ¿por qué corren tanto? ¿Por qué corren? El estrés, ¿no? Y el tener, todos muy cansados, movilizados para conseguir y consumir y tener, que dura hasta hoy eso, y cada vez ha sido más claro, ¿no? Y ahora estamos en esta crisis de que a dónde nos ha llevado el tener. Y ahí viene como la interrogación interior de que mis propias armas intelectuales que tenía no me servían para interpretar esta como paradoja. Hablabas entonces, Cecilia, de esta diferencia tan importante que notaste entre el consumismo y entre la austeridad posguerra de Europa, porque es maravilloso porque la siguen teniendo todavía, sí, ¿no? Esto ha enseñado al pueblo que ha luchado, que ha vivido una guerra, a valorar otras cosas. ¿Y ahí qué pasó en tu vida? Bueno, ahí yo me continué trabajando más o menos en lo mismo, pero empecé a buscar otras experiencias de desarrollo más emocional, más experiencial, y tuve dos, diría yo, inmersiones en otro tipo de conciencia, que fueron, por un lado, retiros de meditación, de largos, de 10 días, que son siempre un antes y un después, ¿no? Uno descubre ahí qué significa, qué pasa, lo difícil que es calmar la mente, entrar en el silencio y en ese espacio en el cual ya no se engolosina con los piruetas del pensamiento. Eso fue muy impactante porque salí muy feliz, ¿no? De ahí. Y lo segundo fue algo más extremo, que fueron las experiencias de estados alterados de conciencia en el Amazonas. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo! ¿Pero a través de una droga o a través de la respiración, la meditación? Yo trabajé con Stan Grof, inicialmente respirar, pero lo que más me impactó fue que yo en mis viajes, yo continué yendo a Francia, mantuve mi trabajo en la universidad allá como investigadora y tenía mi familia acá, y en uno de esos viajes mi marido me invita a la selva, al Amazonas, y yo llegué con mi maletita, mi peinadito, llegué dije, aquí me está invitando a un hotelito bonito que debe tener algún francés en la selva, y me fue una sorpresa grande, en la cual tuve que yo misma dejar, y lo relato en este libro que escribo, relato cómo me di cuenta de lo que llevaba una batería de protectores solares, cremas contra la alergia, contra las picaduras de insectos, con no sé qué, contra por ejemplo, las hormonas, para no entrar en la menopausia. Todos eran protectores de un entorno que era prístino, que era una belleza, y en la cual me sentía muy sintonizada. Entonces dejé de tomar hormonas, remedio para la tiroides, todo dejé las cremas, dejé todo, y me fusioné con la naturaleza a través de las plantas. ¡Ay, qué hermoso! De ¡Qué decisión! ¡Qué fuerte! Pero fue obligatorio, porque nos dejaron solos bajo unos árboles en una hamaca, y había que estar ahí. ¿Y cuánto tiempo fue? Fueron 12 días, una cosa ¡wow! así. Y comíamos un plátano y un poquito de arroz, creo, muy poquito, y nos bañábamos en el río prístino, y eso en realidad es un privilegio haberlo podido vivir, porque
me mostró la vida, la comunicación que uno puede tener con lo vegetal, con lo animal, y cómo todo es una señal para uno. ¿Ah? Y yo me acuerdo haber salido una mañana y haber seguido a las mariposas, que me hablaban las mariposas, hasta hoy, ¿no? Ahora, qué privilegio, como decías recién, de verdad, el poder vivir y compartir este mundo desde lo natural, desde lo científico, y volver a un Chile que está hermosísimo, y poder ponerte en el lugar correcto, ¿no? Disfrutar de todo, absolutamente de todo. Pero, Cecilia, ¿qué mensaje podés dejar o dar de esto, de esta vida tan plena, tan hermosa tuya, para poder estar un poco más en armonía, para ser más felices? ¿Cuál sería tu mensaje realmente? Mira, no ha sido sin sufrimiento, sin desapego. Yo tuve que dejar, yo llegué a un cargo alto en la Universidad de Chile y me di cuenta que lo que yo estaba haciendo, en lo cual yo creía, como no servía. Y por eso empecé a cuestionarme la manera en la cual pensamos, la manera en la cual estamos tomando las decisiones, la manera en la cual tanto los individuos como los gobiernos, como las instituciones, y empecé a cuestionármelo muy en serio porque yo era protagonista. O sea, yo llegué a un nivel en el cual tenía, como bien dices tú, como mucho acceso, y al mismo tiempo tenía este mundo interior, y me di cuenta cómo la cultura occidental nos había separado de la naturaleza y nos separaba unos de otros, y que en estas inmersiones espirituales me di cuenta de que está todo muy conectado, y que lo que nos pasa en el mundo es que nos separamos y no sabemos cómo recablearnos. Entonces yo creo que una de las conclusiones que yo saco mirando para atrás, porque esto me ocurrió nomás, es que no hay que tener miedo de seguir el camino interior y la voz interior, porque es muy certera, y si no la sigues te enferma, y que uno mismo tiene la capacidad de sanación, cuando tiene algunos síntomas, uno lo puede, si lo toma integralmente y no se lo entrega en nombre de la ciencia, uno le entrega al médico, por ejemplo, la cura, y en realidad la cura está en nosotros, por darte un ejemplo, y así en muchos ámbitos de la vida. Entonces, yo no creo mucho en estos indicadores de felicidad que se manejan ahora. Yo estuve en un país maravilloso que se cree que es el país más feliz del mundo, en Bután. Y me he reflexionado sobre ese tema bastante, he escrito también sobre eso, y la verdad es que la felicidad no viene del tener cosas, del perseguir tus objetivos, tampoco muchas veces aparece como esa cosa tan egoísta, ¿no?, de seguir tu proyecto, de lograr. Por el contrario, viene mucho más de la apertura a los demás, de vivir bastante con vínculos importantes, y sobre todo en respeto, en armonía con la naturaleza, y con una dimensión superior que puede ser de cualquier tipo, ¿va? Pero que reconocer la dimensión espiritual que hay en todo, ¿va? Y eso hace muy felices a las personas. Trabajar la propia soberbia de uno, ¿no? Esa impotencia que tenemos a veces de no saber, de creernos la raza superior como seres humanos. Y la verdad que, como vos decías recién, qué bueno poder tener estos hilos espirituales con la planta, con el animalito, y esta conexión, ¿no?, de alma y alma que podemos lograr sin tanto materialismo por fuera, que también es lindo, no digo que no, pero este trabajo interno es lo más importante. Sí, lo material, lo físico, somos seres encarnados, es fundamental, pero en conciencia. En conciencia. Si lo que nos tiene mal, creo yo, es el haber perdido la conciencia, que es el único espacio posible para vivir, es el del ser, el espacio del ser. No es el pensamiento, es la conciencia. Y ya finalizando la nota, quiero preguntarte,
¿Cómo llegás a la gente con este mensaje? ¿Qué es lo que vos haces en tu vida cotidiana para poder llegar a la gente? Mira, uno de los vuelcos grandes, yo creo que yo había sido profesora universitaria muchos años, es haberme dado cuenta que lo más valioso, desde mi punto de vista, es el testimonio de vida. Es el que la gente vea, mira, esta persona que le pasó esto, hizo esto otro. Es un testimonio más bien silencioso, y lo que hago es animar desde hace 14 años ya sesiones de meditación que están abiertas a todo público en el centro que abrí, porque terminé abriendo un centro en el año 2003 que se llama Espacio Índigo, que es una casa muy bonita en la cual hay actividades como decimos ahí, estamos sembrando semillas de conciencia. Cada uno viene y toma lo que se hace yoga, se hace meditación. Nombre, Espacio Índigo. Sí. Muy lindo, muy lindo. Entonces ese ha sido mi servicio, mi servicio. Correcto. Quiere decir que dejaste como prioridad, y me parece hermosísimo, el parar el mono loco que tenemos de cerebros, ¿no? El poder meditar y bueno, llevarlo al servicio. Gracias, señora. Gracias por el mucho libro. Gusto conocerte. Gracias por el libro y gracias por todo lo que nos estás enseñando pasito a pasito, que nosotros tratamos de aprender. Que somos seres maravillosos. Gracias.